corta. Así le digo. Ahí está. Corte. Látigo, látigo. Ahí está el profe. ¿Se parece que se cortó o qué pasó? Sí, no, profe, sí, se la profe, cortaba, se se le le fue fue el el internet. Así internet. por eso, profe. No sé. A mí no me avisó nada, sino era que veía que se me cerraba. No sé hasta dónde hemos llegado, yo he seguido hablando pensando que estaba. Hemos quedado en lo de... Después del cuadrito ese. Lowry y Bronstedt. Ajá, eso. Y habíamos empezado la... Bien. Espérate entonces que comparto de nuevo. ¿Está pantalla. grabando, profe? ¿Cómo? Que sí está grabando. Ah, no, sí. Sí, porque le he puesto volver a empezar. No sé si desde aquí va a grabar o el otro no, pero no le subo los dos pedacitos. No es así. Ahora sí, ¿ahora lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces lo que estamos por ver es las teorías distintas de distintos químicos, cómo definen al ácido y a la base. Y la teoría esta de Lowry-Bronsted lo que dice es que cuando reacciona un ácido y una base, se va a formar otro ácido y otra base, donde el ácido 2 es la base 1 que le tomó los protones libres del ácido 1. Entonces, el ácido 1 se transforma en una base 2 y la base 1 se transforma en un ácido 2. Hay un intercambio de protones donde le toma al otro y se transforma en la entidad, digamos, opuesta. Un ejemplo de eso es... Profe, creo que no llegamos hasta ahí. ¿No llegaron hasta ahí? No, creo que no. No, porque O sea, hemos quedado en el anterior, en la explicación En las de teorías, antes. Esta. Ahí sí era. Del mismo año, profe. Sí, ahí lo que les mostraba es cómo simultáneamente en lugares tan distantes, como podía ser para el momento Reino Unido con Dinamarca, estaban trabajando en lo mismo, en conceptos, digamos, definidos distintos, pero sobre lo mismo. Y no había comunicaciones y no había manera tanto de llegar, y sin embargo los dos simultáneamente estaban trabajando en lo mismo. Y les contaba las anécdotas que en la historia de los inventos en el mundo, si alguna vez leen algunas cosas, van a ver cómo simultáneamente siempre van a ver como dos que pelean por la patente del descubrimiento, porque es como si estuvieran trabajando en lo mismo, e incluso los descubren, a veces con las variantes que tiene cada uno, pero en lugares que no había manera de haber tenido comunicación, y estaban trabajando sobre lo mismo, y muchas veces llegan a las mismas conclusiones o las mismas características. Claro, profe. Me ha sorprendido muchas veces de ver inventos en distintos lugares del mundo desarrollados casi simultáneamente. Siempre uno piensa que uno le robó al otro y Las coincidencias de la vida. La coincidencia es como, no sé, es como si tuvieran Y bueno, hubiera profe, una por ejemplo, transmisión. con Nikola Tesla. Le pasaba lo mismo con, ¿cómo se llama el otro con el que Thomas peleaba? Edison, que Ajá. a Tesla le robó todas las patentes que él había creado. Claro, pero vos sabés que muchas veces se habla de robar patentes. Y si No, vos pero no- ellos eran como copinches. Eran como estaban amigos en el ellos. mismo lugar, peor. Claro, No, claro, bueno, sí, sí, sí. pero Edison no le comillas. pagaba nada. Claro, Edison es como que estaba ahí atrás de él, copiándole lo que hacía. una Claro, cosa así, sí, sí, o cosas así. sea, sí, sí, sí. Se decía, no sé si será así. Claro. Bueno, ahí sí hay algo de mala Tal historia de intención. Tesla, que impresionante el tipo ese. Qué Dice bárbaro. que eran como... El tipo se imaginaba las cosas y se ponía como plano en su cabeza directamente. No necesitaba ni escribirlo ni nada. Impresionante. Qué bárbaro. Sí, hay mentes brillantes. Bueno, entonces, la teoría esta de Lowry-Bronsted es que en una reacción donde colocamos un ácido y una base, que le podemos llamar ácido 1 y base 1, al haber un intercambio de protones, los protones del ácido 1 los va a tomar la base 1. ¿Y qué vamos a generar? Un ácido 2 y una base 2, donde el ácido 2 es producto de la base 1 que se le ha unido el protón, y la base 2 es el ácido que ha perdido el protón.
No es que el ácido queda como ácido y la base queda como base, sino que en ese intercambio se transforman en lo que se llama el ácido conjugado, que vamos a ver, y la base conjugada. O sea, la base conjugada es la que queda como consecuencia del ácido que ha perdido el protón. Y el ácido conjugado es el que se genera como consecuencia de la base que ha tomado un protón. Ahora vemos un ejemplo concreto con el ácido fluorhídrico. Por definición, un ácido es todo aquel que puede donar o ceder un protón. O sea, que en solución le quedan los protones sueltos, que sería este caso. El ácido fluorhídrico en solución sucede esto, está disociado. Por un lado los protones y por otro lado el flúor. El flúor es negativo. Acuérdense que cuando era un ácido fluorhídrico estaba con la menor valencia. Entonces el flúor es valencia 1, menos 1, es más electronegativo que el hidrógeno. Y el hidrógeno aquí actúa con valencia, siempre valencia 1, pero con valencia positiva, con número de oxidación positivo. Entonces hidrógeno más 1. Este sería la forma o la manera como está en solución. Entonces este es el ácido. Cuando se disocia, lo que queda de perder el protón es lo que se llama la base conjugada. Y Perdón, profe, ¿podría repetir de vuelta esa voy ecuación a porque me he perdido? voy a volver a la diapositiva anterior para asociarlo con esto. Hemos dicho que hay un ácido que va a reaccionar con una base. Y van a dar como productos o como consecuencia otro ácido con otra base, que se va a llamar base conjugada y ácido conjugado. Esto es una unión de una base y un ácido. Ahora lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente es qué le pasa solamente al ácido y cómo se desdobla en dos entidades de las cuales uno, que es el protón, va a ir a reaccionar con la base con la que base 1. Y lo que ha quedado del ácido con el protón perdido es lo que se llama la base 2 o base conjugada. Entonces, aquí lo que tenemos es la mitad de la reacción, que le pasa al ácido nada más. Y el ácido es el ácido fluorhídrico, que una vez que reacciona con una base que no está puesta aquí para que ustedes entiendan a qué se refiere cuando hablamos de la base conjugada. ¿Flúor hídrico no sería, profe? ¿Cómo? ¿Flúor hídrico no sería en vez de clorhídrico? Sí. Flúor hídrico. Ese es el nombre de este ácido. Son ácidos sin oxígeno con la menor valencia de los halógenos. Tenemos que entonces este ácido se disocia. Disocia es que en solución está separada las dos partes. Los protones por un lado y el flúor por otro. ¿Por qué tiene signo más 1 el hidrógeno? ¿Y por qué tiene el flúor menos 1? Y era lo que repasábamos de las valencias. Los hidroxiácidos tenían la característica que reaccionaban con la menor valencia de los halógenos. Entonces el hidrógeno estaba con número de oxidación más 1 y el flúor con número de oxidación menos 1. Por eso está menos, la especie química esta, y más. A esto que queda por consecuencia de haber perdido el protón, el ácido, es lo que se llama la base conjugada. Y este es el protón, que seguramente si pusiésemos la reacción entera, se ha pegado a la base que ha reaccionado con el este ácido. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe. Bueno, y aquí está la otra parte, la base. Hacemos que una base tome... Disculpe, profe. Sí. ¿Cómo distinguiríamos nosotros de cuál es la base y digamos y cuál sería el reactivo por el cual va a generarse ese ácido conjugado? Porque en la primera parte, o sea, los reactivos es un ácido y una base, enteras, como son. El producto es la base conjugada y el ácido conjugado. Es de acuerdo a cómo lo escribas en la reacción. Siempre va a ser... ¿Puede volver una diapositiva? Sí. Para sacar una foto. Entonces, el ácido nos da como resultado en una solución la base conjugada y los protones sueltos. La base toma esos protones sueltos y nos forma lo que se va a llamar el ácido conjugado, porque es la reacción final, lo que se genera por esta reacción. Entonces, en este caso, la base va a ser
esa entidad o esa sustancia química que es capaz de captar o de pegarse estos iones hidrógenos que estaban sueltos en la solución, generándonos lo que se llama el ácido conjugado. Entonces, siempre en una reacción de este tipo va a haber un ácido con una base que van a reaccionar y nos van a dar como resultado un ácido y una base, pero que se llaman conjugadas. El ácido conjugado es producto de la base y el ácido conjugado es producto de la base, sí es lo que he dicho, y la base conjugada es producto del ácido. Ahora vamos a tratar de entender de dónde viene lo que se llama el pH. El pH hemos dicho entonces que es una escala que va desde 0 a 14. Y hemos dicho que la acidez de una solución es la concentración o la cantidad de protones sueltos que hay. Decir la cantidad de protones sueltos en una solución es hablar de una concentración. Acuérdense que en química la concentración se escribe con corchetes. Entonces, esta concentración de hidrógeno, la cantidad de hidrógeno que hay suelta en la solución, es la que nos está indicando la acidez de un compuesto. Entonces, lo que se hace es esta concentración de protones, lo que se ha visto que es un artilugio matemático. Se le pone menos el logaritmo de esa concentración y se transforma en un número entero. Y ese número entero se ve que va de 0 a 14 en todos los casos. Por lo tanto, a eso se llama el pH. Entonces, O sea, profe, que nosotros tendríamos que sacar la cantidad de gramos o lo que sea digamos, de ese conjugado y aplicarle el logaritmo para que nos dé el pH. Del conjugado era para explicarles lo que pasa en solución. Ustedes es la concentración del ácido que ponen. Usted quiere saber cuánta acidez tiene una determinada solución y saben la concentración de protones que tiene, pueden calcular con esta fórmula. Bien, profe. Bueno, entonces, por definición, ¿qué es el pH? Es menos el logaritmo de la concentración de los hidrógenos, los iones hidrógenos o de los protones. Y, por definición, es ácido lo que va de 0 a 6,9. 7 es el neutro. Y básico de 7,1 a 14. ¿Qué significa que sea ácido? Que hay protones sueltos. ¿Qué significa neutro? No hay. La cantidad de protones está neutralizado con la cantidad de oxidrilos. No hay sueltos. Hay exactamente la misma cantidad, por lo tanto están bloqueados. Y básico, hay oxidrilos, o sea, cargas negativas sueltas. Entonces, en esta teoría, como estamos hablando de protones, hablamos de protones en solución, protones neutralizados o un exceso de oxidrilos. ¿Quién es el que disuelve o el que genera, digamos, que esto se pueda disociar? Es el medio líquido en el que están disueltos, que para nosotros el solvente universal es el agua. Por eso es importante entender qué le pasa al agua con respecto al pH. El agua, hemos dicho que es H2O. Tiene dos porciones o dos partes, o especies químicas, como se llaman, que tienen la capacidad de generar, de consumir o de neutralizar la acidez. ¿Por qué? Porque si uno las divide, ¿cómo está el agua cuando está disociada? Está de esta manera, como la concentración de los protones, que son la carga positiva, y la concentración de los oxidrilos, que es la carga negativa. Ese sería el K de la reacción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que A más B, si nos daba C más D, el K de la reacción era en la parte superior la concentración de los productos y en la parte inferior la concentración de los reactivos? Entonces, si esto, hemos dicho que era 0, la concentración de los protones va a ser igual a la concentración de los oxidrilos. Entonces, eso es lo que le sucede cuando estamos en una reacción
que se considera que es un producto que es neutro, o sea que no tiene acidez de ningún tipo. Entonces, ¿qué queremos deducir con esta deducción? No la tienen que saber, sino es para que ustedes entiendan. Le aplicamos el logaritmo a ambos lados para que nos quede el logaritmo de la constante K de la reacción que hemos puesto, va a ser el logaritmo de la concentración de hidrógeno, va a ser igual al menos pK de la reacción. Por lo tanto, va a ser igual a lo que se llama el menos pH. Y el logaritmo de la concentración de los oxidrilos va a ser igual a menos el P de los oxidrilos. De manera que el pK de la reacción va a ser el pH más el POH. El pK water, el famoso pK water. Espera, profe, ¿puede Cada volver uno. para atrás un segundito? ¿Cómo no te entendí? Sí, puede volver al anterior un segundito. Me falta lo de ¿Está? abajo. No, O sea, no los entiendo W, bien. para que no se confundan, No es entiende bien el lo de water. abajo. Sí, lo que pasa es que justo este tubito ahí me parece que más lo que molesta que lo No, que no, no, mejora. o sea, el siguiente, ese. Es. No entiende bien lo de abajo, profe. Esto es simplemente cómo en la deducción se llega a que la conclusión final es que la presión de hidrógeno más la presión, el pH, o sea, el pH y el pOH, si los sumas nos va a dar el pK de la reacción. Este me interesa más que lo vean, porque en realidad la conclusión es muy simple. Siempre la suma va a dar 14. Entonces, si una solución tiene un pH de pH 0, seguramente el pOH es 14. Si el pH de la solución es 1, el pOH es 13, porque la suma de ambos, que es el pKW, debe dar 14. Entonces, lo que nos está diciendo esto, que si en una solución tenemos una concentración o un pH dado, el pOH va a ser tal que sumados nos dé 14. Porque siempre tiene que ver con la concentración de los protones o de los oxidrilos. Cuando sobre de uno, va a faltar del otro. Y así, esta relación de pH y de pOH es constante, y es lo que se llama la constante de la reacción W, dando 14. Entonces, si yo les digo, ¿qué pH tiene una solución que presenta un pOH de 3? Es muy simple. Si es 3 y tiene que dar 14, el pH de la solución es 11. ¿Sí? Y la deducción es esta fórmula, que partimos de la ecuación, hacemos la igualdad y le aplicamos el logaritmo. De manera que nos queda como conclusión que el pKW es la suma del pH más el pOH. Por lo tanto, lo que nos interesa al fin y al cabo es este cuadrito, que la suma del pH más el pOH da 14 siempre. Miren qué fácil, no tiene excepción. Entonces, si yo tengo el pH de una solución, puedo saber simplemente por tabla o restando cuál es el pOH de esa misma solución. Porque esto es una reacción que se da simultáneamente. Ejemplo, calcular el pH y el pOH de una solución que contiene una concentración de iones hidrógeno de 0,1 mol. Les estoy dando la concentración de los iones. O sea, aquí dice, los iones es 0,1 mol. Entonces, si usted tiene la concentración de iones, saben cómo sacar el pH. Es menos el logaritmo de la concentración. Como hemos dicho que la concentración es 0,1, va a ser menos el logaritmo de 0,1. El logaritmo de 0,1 es menos 1, menos con menos es más, el pH nos da 1. Pero la pregunta es pH y pOH. Si le hemos dicho que el P es, W es 14, sabemos que pH más pOH tiene que dar 14. pOH 14, 13. El pOH. Claro, pero H es 13. El pH es 13, profe. Exacto. Sí. El pOH es 13, porque el pH es 1. Entonces,
Los ejercicios que les vamos a dar son así de simples, porque lo que me interesa es que tengan el concepto general de lo que es Ajá, acidez. menos mal, profe. Ah, Esas ¿Qué cosas. cosa? uf, profe, qué alivio que no acaba ¿Qué de dijo, dar. profe? O sea, no me tomen el pelo, porque de lo otro, de lo anterior, sí que va a ir de soluciones, va a ir difícil. Sí, profe, eso no hay Ay, no. problema, pero de esto estamos de 10 así. Bien, no vas a creer que este es el más simple. Matado, ¿eh? Pero bueno, Y yo lo que preferiría importa es que lo soluciones le siguiente, digan más simple también. que sepan ustedes qué es el pH, que ustedes no terminen esta materia sin tener idea de lo que es la acidez de una solución y de cómo o qué datos nos necesitan para calcular. Concentración de iones protón, y esta es la fórmula que se utiliza para calcular. Profe, siempre la concentración va a ser en moles. Eso es la clase pasada, no la anterior. La concentración se puede expresar partes por millón, porcentaje, moles, molalidad y Depende de lo que quieras sacar. como quiera te puedo expresar. Pero para este cálculo es en moles. Claro, claro, para este me refiero. Si vos lo tienes de otra manera, lo deberías transformar para poder utilizar. ¿Sí? Bien, sí, es coherente tu pregunta porque para saber qué dato vas a usar. Justo me están mandando un mensaje, disculpen. Ahora sí. Bueno. Entonces, miren que esto lo pueden sacar mentalmente nomás. Determinar el valor del pH y el carácter ácido o básico, si se sabe. ¿Qué? Veamos el caso 1. A. Profe, 1,25 ¿usted da primero. la concentración? Ah, como 25. Ah, ahí da el pH. Sí, es fácil ese, Uno profe. coma- Usted va a dar la concentración molar del OH o del H y nosotros tenemos que sacar el pH o el pOH, ¿no? Sí, pero sí te la puedo dar en gramos por litro y vos la vas a Para tener que sacar calcular a la molaridad. molaridad primero y recién hacer el pH. Ajá. Bueno, pues eso es solución más que todo. Bien, entonces, por ejemplo, veamos el primero. Si tiene un pH de 12,45, ¿cuál sería el pH? 1,55. 1,55. 1,55. Y la otra pregunta es, ¿el carácter ácido o básico de la solución? ¿Qué El quiere decir esto? logaritmo de 1,55. No, vos ya estás calculando el pH, no tienes que sacar el logaritmo Ah, de bien, bien. nada. Vos me tienes que decir si es ácido, básico o neutro. No, es ácido. Es ácido. Eso es Es ácido. determinar el carácter ácido o básico. Es decirme si es Es ácido. ácido porque pH, por ejemplo, en la primera sería 2 y pico perdón, 1 y pico para que complete el Claro, 1,55. 1,55. Han sacado bien. KW. Y es ácido. Lo que no Claro. quiero es que se confundan que cuando dice pOH, no es pH. Nosotros estamos acostumbrados a medir acidez. Y por defecto es la resta de 14 el pOH. Pero no es un dato que se usa. No se usa vulgarmente. En química sí. Pero cuando decimos el carácter es si la solución es ácido básica. Entonces, si vos tienes un pOH de 12,45, el pH es ácido, porque es 1,55. ¿Sí? Bien, profe. El carácter Perfecto. ácido o básico lo da el pH, porque el pH es de 1 a 7 y de 7 a 14. Por ejemplo, veamos lo último. Tiene un pOH de 1,23. ¿Qué pH tiene? 12,77. 12,70. No. Sí, 77. ¿Y qué carácter tiene? Básico. Básico. Perfecto. Ya lo han entendido. Ujú. No se basen en el pOH para decir si es ácido básico, porque el que tienen en la escala es el pH. Bien. Aquí sería al revés. Determinar el valor del pOH y el carácter ácido básico si se sabe. pH 2,10. ¿Cuánto es el pOH? 11,90. 11,9.
Bueno, 11,90. Claro, sí, 11,90. ¿Qué carácter tiene? ácido. Ácido, porque hay que mirar el pH. O sea, ya lo podrían determinar el carácter ácido básico simplemente con sacar mirar. el Y el pH del F, que es 7,41, ¿qué es? ¿Ácido o básico? Básico. 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 Porque pasa Porque del solo 5,1. el 7 se considera neutro. Porque solo el 7 tiene exactamente la misma cantidad de protones que de oxidrilos. En cambio, si es 7,41, ya hay un 0,41 de protones de oxidrilos que están sueltos. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Aquí está cómo debería expresarse la concentración para sacar el pH. Siempre en molar. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 4. Si tienen tabla logarítmica, si calculadora con logaritmo, es la concentración, o sea, el logaritmo de 10 a la menos 4. ¿Tienen por ahí o no tengo la de calculadora científica? Sí. Puede ser 4. No Sí. sé si a alguien le salió 4. Sí. Pero menos 4 te va a dar. Menos No, 4. me dio 4 positivo. ¿4 positivo? A ver. No, a mí. Dio Fíjate que es menos. menos logaritmo. Sí, sí, Después, sí, menos el logaritmo. logaritmo, entonces menos con menos hace más. No, me da 4. Qué raro. ¿Has puesto 10 a la menos 4? Sí. A mí me da Menos 0, log y entre A mí paréntesis también me 10 da a la menos 0. 4. A mí me da 0, o sea. O sea, he puesto A mí menos también. log y entre paréntesis 10 a la menos 4. Qué Sí. raro. No le pongas el menos log, pon el log nomás para que después hagas el cálculo del signo. Profe, a mí me da 3. ¿Ah? No tengo la calculadora. Ahí está. Sin el menos me da menos 4, profe. O sea, No, sin el 4. menos log. 4, entonces. 4 menos. 4 es Ahora sí positivo. me dio menos 4. O sea, tiene A que ver, dar 4, que con el otro signo se va a hacer positivo. Porque no hay pH negativos. Justamente por eso se ha elegido la fórmula de menos el logaritmo. Da para que 4. se transforme siempre en un No, número. ¿es 4 o menos 4? Sí, es 4 positivo. Por eso, 4. Es 4 porque no puede haber negativo en logaritmo. ¿Qué han dicho menos 4? Bien. Entonces, estos son Profe, a los mí me cálculos más sigue difíciles dando que le va a tocar. Es poner el menos 4, no equivocarse. Por ejemplo, poner de 0,01. ¿Cuánto te da? El penúltimo. Logaritmo de 0,01. 2. 2, sí, 2. 2. Sí. 2. ¿2 o menos 2? No, 2. 2 positivo. Con el menos atrás. Claro, con el menos log. ¿Cuál, Menos profe? El logaritmo. O sea, ya se hace solo 0,01. ahí De 0,01. 2 positivo, profe. Ujú. Sí, 2 positivo. El E y el... ¿Aquí le 3? 1, 2, 3. El 3, 4 y el 5 son el mismo. ¿Cuál? El 3 y el 5. Sí, profe. Sí. Entonces, si pones logaritmo de 0,01 de positivo o negativo. Positivo. O sea, Positivo. en los dos me da 2. En los dos te Sí, da da 2. 2 en los dos, sí. Espérate que estoy- Si yo no le pongo el menos a la izquierda del log, me da negativo. Claro. Sí, mira aquí donde le estoy compartiendo. Esto Ujú. es lo que les debería dar. No consideres el menos este. El logaritmo de 0,1 va a dar menos 1. El logaritmo de 0,01 me va a dar menos 2. De manera que el pH tiene que dar positivo. Si no, algo está mal poniendo el signo, no. Siempre los logaritmos de las bases que se llaman en base 10, 001, 0002 o 10 a la menos 3 a la menos 4 a la menos 5, nos va a dar un número negativo. Que
se le ha puesto artificialmente este otro menos para que se transforme en un número positivo. Claro, profe, pero da negativo, nosotros lo pasamos a positivo, por eso. Lo van Claro. a pasar positivo por ese error. Claro, nosotros se lo damos positivo, no tal cual el resultado, digamos. Bien. Estos serían los ejemplos con el 1, pero bueno, en el problema puede ser que venga enganchado con el tema de soluciones y les dé un valor y ustedes tengan que sacar de esa manera el pH y sacan el pH o el pOH y así obtienen este valor. No va a ser complicado, pero más vale que no se... Pero, profe, no va ahí esto en el parcial, ¿verdad? ¿No va qué? ¿No va en el No, parcial sí. esto? ¿Qué Sí. no? Sí va. ¿Qué Claro. pregunta? Sacar pH y pOH y si es ¿Qué carácter pregunta, ácido chabón? básico, sí, sí va, pero a partir de otro, digamos, de algún problemita que tenga la parte de soluciones, que tengan que obtenerlo primero, o no, ya vamos a ver. Pero no va a ser complicado. ¿Cuántos de ustedes quieren recuperar el parcial 2 para poder aspirar a la promoción? Panario, profe. Laboratorio. Porque creo que no son muchos los que han quedado sin posibilidad de promoción, ¿que no? Ah, sin posibilidad. O sea, No, yo, profe, profe, tengo que son seis, sacar... por ejemplo. O sea, profe, yo, si en este parcial saco una buena nota, digamos, aunque sea un promocionado, un 7, y yo el anterior tendría que promocionar el segundo. Ahora, si yo no promociono este, bueno, creo que el segundo, si lo recupero... ¿Por qué? ¿Cuánto has sacado en eh, el primero y en el segundo? en el primero he sacado 7,8, una cosa así. Sí, y en el Y en segundo. el segundo he sacado 4,6, una cosa así. No le llego a promocionar ese. No, pero no es que se promocionan individualmente. En el total tienes que sacar 21 puntos. Sí, profe. Claro, por eso necesito 3,7 y si vamos al caso, si en este yo saco 7, me faltaría recuperar el segundo. Bueno, entonces ahí O puedes tratar tener... de sacar la nota más alta, digamos, en el segundo. Bien, entonces ahí puedes optar a recuperar el segundo para ver si llegas a los 21 puntos. Sí, profe. Bien. Bueno, van a tener ejercicios, ya le voy a decir a Pablo, porque no van a ser de esto más complicado. Yo sí prefiero que sea, digamos, practiquen más el tema de soluciones, que me ha dicho que a algunos les costaba más. Y tenemos el parcial el lunes que viene. Lunes. Sí, Perfecto. profe. Sí, profe, Cualquier lunes. duda me preguntan y si necesitan que hagamos una clase de Profe, consulta. lo ¿del hacemos. recuperatorio tiene idea cuándo va a ser? Sí, tiene que ser, ahí nomás ya están puestas las fechas, porque, no, nos han postergado una semana más para entregar las condiciones de alumnos. La semana del 2 de julio, esa semana tenemos que terminar, así que en esa semana puede ser el recuperatorio. Bien, profe. Cualquier cosita me mandan al grupo, me preguntan y lo charlamos. Y lo otro que tienen que estar Bien. bien con el profesor Acosta, ¿no? Haber terminado y aprobado todos los prácticos, las tareas que Bien. les haya dado. Esa es la otra condición para regularizar, para promocionar. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien, me alegro de haberlos visto. Hasta luego. Bien, profe. Que anden lindo, adiós. Bueno, profe, que Ya lo no- subo. Luego, profe. Luego, Profe, profe. que lo hizo bien. Chao.